Ojo, par no es un par, para es un par. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy, como veis, no vamos a hablar de libros, ni de recomendaciones de lectura, ni de reseñas. Hoy quiero ponerme un poco más personal y hablar del propio idioma y sobre algo que me sigue parecer un auténtico dolor de cabeza. A ver, ahora mismo tengo un nivel B2 en español, que se supone que es un nivel normal, pero os aseguro que sigo tropezando con esto casi todos los días. Hablo de ese momento cuando descubres que una palabra que ya te sabes de memoria cambia completamente el significado según el artículo que le pongas delante. Sí, esto es el gran dilema de él o la. No se trata solo de aprender si una palabra es masculina o femenina según las reglas de gramática, sino de recordar que puedes decir una cosa u otra usando la misma palabra, pero del género distinto. Para que me entendáis mejor y veáis que no exagero, os voy a poner un par de ejemplos. El primer ejemplo es la palabra capital. Si dices el capital, tú estás hablando de economía y te refieres al dinero, a los recursos financieros para empezar un proyecto. Pero si dices la capital, estás hablando de geografía y de las ciudades grandes como Madrid o Londres. El segundo ejemplo es cura. Si dices la cura, es tratamiento de la enfermedad, la medicina o el tratamiento. Pero el cura es el sacerdote de una iglesia. El tercero es muy popular, la palabra guía. Si dices ya tenemos el guía, significa que ya habéis contratado a una persona que os va a enseñar los monumentos. Pero si dices ya tenemos la guía, lo más probable es que te refieres a un libro de turismo. Una sola letra cambia un ser humano por un trozo de papel. Y os dejo el último ejemplo que me parece muy bonito, la palabra cometa. El cometa masculino es ese cuerpo celestial con una cola brillante que viaja por el espacio exterior. Pero la cometa en femenino es un juguete de tela de cuerdo que los niños vuelan en la playa cuando hace viento. Al darme cuenta de todo esto, un día me quedé pensando y me picó la curiosidad. Me pregunté, a ver, ¿esto es la tortura exclusiva en español o pasa también en otros idiomas? Así que me puse a investigar un poco y descubrí que no. El español no es único caprichoso. De hecho, descubrí que prácticamente todos los idiomas que tienen géneros gramaticales pasan por esa misma situación. Tienen palabras idénticas que cambian el significado según el género. Es un fenómeno tan común y tan estudiado que los lingüistas tienen un término para él. Se llama homonimia de género. Eso significa que hay palabras que se escriben exactamente igual y se pronuncian igual, pero que pertenecen a los géneros gramaticales diferentes y por lo tanto tienen significados distintos. Para que veáis hasta qué punto esto es algo universal, vamos a analizar qué pasa en otros idiomas que también tienen marcas de género. Vamos a ver cómo se manifiesta esa misma complejidad en tres lenguas distintas: el alemán, el francés y el ruso. Empecemos por el alemán. Y aquí va un pequeño disclaimer, yo no hablo alemán en absoluto. Así que pido perdón en antemano si mi pronunciación en alemán es un auténtico desastre. Hago lo que puedo, pero a nivel lingüístico es fascinante. Si el español con dos géneros os parece complicado, te digo que el alemán cuenta con tres. Masculino con artículo der, femenino con artículo dir, di, 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 y neutro das. Por ejemplo, imagínate que estás conduciendo por Alemania y tu compañero te dice que miras hacia adelante. Si utiliza el artículo neutro y dice das Schild, está hablando de una señal de tráfico o una cartel. Pero si usa el artículo masculino y dice der Schild, en ese caso está hablando de escudo de armas como el de un caballero medieval para protegerse en una batalla. Os dejo otro ejemplo que me gusta mucho, es una palabra sie. Si utilizáis el artículo masculino y dices der See, os estáis hablando de un lago, pero si usáis el artículo femenino die See, estás hablando del mar. Vale, pasemos ahora al francés. Es un hermano de español. El caso muy común en el día al día es la palabra manche. Lo manche masculino significa la parte por la que se agarra una herramienta como el palo de la escoba. La manche femenina significa una manga de camiseta, de chaqueta o de jersey.
Y un ejemplo más de francés que es importante si buscáis un trabajo en algún país francófono. La palabra poste, que alguien dice la poste en femenino, esto significa la oficina de correos para enviar las cartas. Pero si dice que tiene un poste en masculino, eso significa que han conseguido un puesto de trabajo. Y para finalizar, llegamos al caso de mi lengua materna, el ruso. Aquí la situación es todavía más curiosa y supone el mayor contraste de todo el vídeo. Veréis, a diferencia del español, del alemán, del francés, en ruso no existen artículos. No tenemos palabras como el, la, lo, nada de eso. Sin embargo, sí que tenemos tres géneros gramaticales: femenino, masculino y neutro. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cómo funciona esta homonimia de género si no podemos cambiar un artículo delante de la palabra? Pues la respuesta es que en ruso el género no flota en una pequeña palabra por separado, sino que está metido dentro del ADN de la palabra. Al cambiar el género, la palabra se transforma físicamente. Para un nativo son palabras totalmente diferentes. El primer ejemplo aquí es una palabra par en masculino, que significa un vapor. Pero si añadimos una letra A al final, tenemos una palabra para femenina, que significa un par de zapatos o una pareja. Ojo, par no es un par, para es un par. Otro ejemplo interesante es una palabra bank masculino, que significa un banco financiero. Pero si la pasamos a femenino, banca, eso significa un jarro de cristal o una lata de refresco. Si un extranjero dice en ruso que quiere poner su dinero en banca, un nativo pensaría que él no tiene ninguna confianza en el sistema bancario y que prefiere tener todo su dinero en un jarro bajo de la cama. En fin, para mí ha sido súper interesante profundizar un poco en esta movida de la homonimia de género y descubrir cómo funciona el mismo problema en lenguas diferentes. Espero que a vosotros también os haya parecido curioso este análisis y que hayas pasado un buen rato. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que un buen like ayuda muchísimo al canal. Muchas gracias por acompañarme un día más. Un abrazo, chao chao y nos vemos en el próximo vídeo.